las 20 partes más extrañas del Islam antes de sumergirte en este mundo de misterios. Regístrate y haz clic en la campanita. Tu clic llevará esta curiosidad aún más lejos. Gracias por formar parte. En este guión vamos a explorar, con respeto y curiosidad documental, 20 fenómenos, costumbres, creencias, rituales, hospitales jurídicos y expresiones culturales que muchas personas consideran extraños cuando los miran desde fuera del mundo islámico. No se trata de juzgar ni de exotizar, sino de entender cómo la historia, la geografía y la adaptación local han hecho que una religión global despliegue una diversidad de prácticas a veces sorprendentes. Aquí no listamos literalmente 20 ítems uno por uno, sino que agrupamos y narramos en 7 secciones profundas la esencia, el origen y la lógica detrás de estas veintenas de singularidades. Cada parte será un viaje documental que mezcla historia, antropología y testimonios reconstruidos para ofrecer contexto y emoción. La primera parte comienza por definir qué entendemos por extraño. Lo extraño suele ser aquello que choca con nuestras expectativas culturales. El visitante occidental ve ceremonias, normas y objetos y los etiqueta como raros, pero dentro del Islam, muchas de estas prácticas son respuestas coherentes a problemas locales, sanar cuerpos y almas, organizar la vida comunitaria, marcar identidades y tienen raíces que se hunden en siglos de historia. Entre las curiosidades que abordaremos están las prácticas sufíes de trance y danza, los mausoleos que mezclan veneración con milagros atribuidos a santos, la pervivencia de normas jurídicas que parecen anacrónicas, la presencia de ritos que recuerdan tradiciones preislámicas o cristianas y costumbres alimentarias y festivas que saltan barreras teológicas. Explicaremos cómo el FIQH, jurisprudencia islámica, ha producido soluciones divergentes frente a problemas concretos, por ejemplo, normas sobre sangre menstrual y pureza ritual que varían enormemente y como escuelas diferentes, Hanafi, Maliki, Safii, Hanbali, resultan en prácticas que para un no iniciado parecen contradicciones internas. Analizaremos asimismo fenómenos modernos, como la idea de halal-tech o la reinterpretación digital de normas antiguas. La intención es transmitir sorpresa sin sensacionalismo, mostrar lo extraño como llave para entender lo complejo. En la segunda parte entraremos en lo que podríamos llamar rituales límite, prácticas que empujan al cuerpo y a la mente hasta el trance o el éxtasis, y que despiertan desconcierto fuera del contexto. El sufismo, corriente mística dentro del Islam, ofrece una rica galería de ejemplos. La danza de los derviches giradores en Turquía, que no es simple espectáculo, sino método de contemplación. Las ceremonias QAWWALI en el subcontinente indio, donde el canto colectivo induce estados de fervor. Las prácticas de dhikr, recuerdo de Dios, que se hacen con repetición acelerada de nombres divinos, a veces acompañadas de palmas, movimientos y saltos hasta la extenuación. Estas experiencias, vistas desde fuera, pueden interpretarse como posibles formas de posesión o música hipnótica. Dentro del marco sufí, son herramientas de conocimiento interior. Además, existen prácticas menos conocidas vinculadas a órdenes locales, rituales de curación que mezclan invocaciones coránicas, hierbas y la intervención de un sheikh, usos de amuletos escritos con versos del Qur'án para protección, y ceremonias de peregrinación a tumbas de santos locales donde se pide intercesión, prácticas a veces criticadas por corrientes reformistas que las ven como innovación vida. Veremos cómo estos ritos sobrevivieron gracias a la función social que cumplen, principio de cohesión, gestión del duelo y canalización del miedo colectivo frente a lo inexplicable. La tercera parte aborda lo jurídico y lo inesperado. Normas legales islámicas que fuera de su contexto resultan sorprendentemente detalladas o rígidas. El FIQH, desarrollado por legistas durante siglos, abordó hasta cuestiones de higiene íntima, herencias complicadas y contratos mercantiles entre comerciantes de distintas confesiones. Hablaremos de reglas sobre la herencia que asignan porcentajes exactos a parientes, produciendo soluciones matemáticas que para ojos profanos son casi un rompecabezas. Por ejemplo,
la distribución entre cónyuge, hijos, padres y hermanos que tiene algoritmos propios. Veremos casos donde no hay herederos directos y el patrimonio se redirige a parientes lejanos según principios antiguos. Otro punto sorprendente es la diversidad de interpretaciones sobre la usura, las finanzas islámicas y la moderna banca Sharia compliant, como se crearon productos para esquivar la prohibición del interés riba mediante contratos de venta diferida o participaciones de riesgo. También comentaremos normas sobre el duelo y la luto, y sobre la mujer en espacios de culto. En algunas regiones, la separación de sexos en mezquitas es estricta y en otras menos, lo que muestra que la aplicación práctica de la ley religiosa no es uniforme. No olvidaremos mencionar costumbres legales locales, como tribunales religiosos que conviven con sistemas laicos en muchos países musulmanes, resolviendo disputas personales y familiares con un pie en la tradición y otro en el presente. En la cuarta parte nos sumergiremos en sincretismos y restos preislámicos, como tradiciones anteriores al Islam se amalgamaron con la nueva fe y generaron prácticas peculiares que todavía sorprenden. En Irán, por ejemplo, la conmemoración de ciertos santos y el uso de procesiones muestran huellas de tradiciones zoroastrianas o de prácticas populares persas. En países africanos aparecen mezclas con cultos animistas, rituales de iniciación, máscaras, druidas locales que dieron lugar a variantes islámicas de prácticas de protección y adivinación. En el sur de Asia hay costumbres festivas que incorporan templos de santos y ofrendas que parecen más cercanas a prácticas hindúes que a islámicas ortodoxas. Estas fusiones no son mera supervivencia, en muchos casos fueron estrategias de evangelización cultural y adaptación social. Aceptar algunos ritos locales permitió al Islam consolidarse entre comunidades diversas. También hablaremos de casos curiosos como el uso de cabras en ritos festivos que mezclan sacrificio religioso y economía local, o fiestas agrícolas que adoptaron calendarios religiosos sin perder rituales ancestrales. La quinta parte se concentra en expresiones estéticas y arquitectónicas extrañas, minaretes que parecen pagodas, mezquitas con influencias góticas, y mausoleos que se parecen a palacios. La arquitectura religiosa islámica es muy adaptable, desde las cúpulas persas hasta los patios andalusíes. Adaptaciones locales produjeron formas sorprendentes. Hablaremos de mezquitas construidas en cuevas, mezquitas con columnas de madera, policromada en frías montañas del norte de África, y de lugares de culto que integran símbolos que, al ojo no entrenado, parecen incongruentes con la iconografía islámica, pero que responden a técnicas locales de construcción, clima y materiales. También trataremos objetos de devoción que asombran, piezas de caligrafía que se usan como amuletos, o santuarios con reliquias atribuidas al profeta o a santos locales, que atraen peregrinos en busca de curaciones. Veremos cómo la estética se convierte en herramienta de poder, mausoleos ostentosos que legitiman familias, ornamentación que comunica jerarquía y memoria, y cómo la música sagrada adquiere formas distintas, desde tambores rituales en África, hasta recitados coránicos altamente melódicos en el Magreb. La sexta parte explorará los extremos históricos y las reacciones reformistas, episodios que hoy parecen extraños pero fueron producto de coyunturas históricas intensas. Por ejemplo, movimientos puritanos dentro del Islam que rechazaron prácticas sufíes y de veneración de santos y promovieron una vuelta a lo que consideraban la pureza primitiva. En contraste, dinastías opulentas fomentaron rituales de corte y patronazgo que consolidaron prácticas extravagantes. Narramos casos como el de ciertos líderes que usaron la religión para legitimar poder personal mediante rituales públicos, coronaciones, juramentos de fidelidad que incluían elementos religiosos y profanos, y cómo esto provocó reacciones en cadena, reformas legales, persecuciones de órdenes místicas o, en otros contextos, tolerancia negociada. También abordaremos episodios menos edificantes, acusaciones de brujería o herejía que terminaron en conflictos, y el papel de traducciones y malentendidos culturales cuando viajeros europeos describieron prácticas sin contexto y las presentaron
como excentricidades sensacionales en relatos que circularon por Occidente. En la séptima y última parte, cerraremos con reflexiones y preguntas que invitan al espectador a mirar más allá de la etiqueta extraño, la diversidad que hemos visto, rituales de trance, distribuciones hereditarias casi matemáticas, sincretismos culturales, arquitectura híbrida, debates jurídicos complejos y tensiones entre puristas y adaptadores, revela algo fundamental: el Islam, como cualquier gran tradición religiosa, no es monolítico. Sus manifestaciones más llamativas nacen de tensiones creativas entre texto y contexto, entre la letra y la práctica. Animamos al espectador a distinguir entre costumbres locales y doctrinas centrales, a reconocer la función social detrás de lo inusual y a acercarse con preguntas: ¿por qué una comunidad abrazó tal práctica? ¿Qué necesidades satisface? ¿Qué narrativa histórica la explica? Al concluir, proponemos líneas para investigar más, visitas a centros sufíes con guía local, lectura de estudios antropológicos sobre fiestas populares en el mundo islámico, análisis comparado de FIQH y derecho civil, y el seguimiento de proyectos contemporáneos que reinterpretan el pasado para afrontar problemas modernos. El cierre es una invitación a la curiosidad informada. Lo extraño es a menudo la pista que permite entrar en el corazón de una cultura y comprender su lógica profunda, si estamos dispuestos a escuchar sin precipitar juicios. Entender lo que llamamos extraño es el primer acto de honestidad intelectual que exige este viaje. Lo extraño no es una propiedad intrínseca de una práctica, sino una etiqueta que nace del choque entre expectativas culturales. Aquello que para un observador externo resulta desconcertante suele ser, en realidad, una respuesta funcional a necesidades históricas, sociales o espirituales muy concretas. Por eso, antes de enumerar o describir, debemos decidir el marco. Abordaremos estas veintenas de particularidades del mundo islámico con tres principios claros. Primero, descripción con contexto. Cada costumbre o fenómeno será explicada en su origen histórico y social para evitar interpretaciones superficiales. Segundo, respeto y distinción. Separaremos siempre la doctrina central del Islam, los pilares, el Corán, la Sunna autorizada por la mayoría de las manifestaciones locales, sin convertir lo minoritario en sinónimo de lo islámico. Tercero, atención a la función social. Preguntaremos siempre qué papel cumple esa práctica en la comunidad: cohesión, sanación, memoria, legitimación de autoridad, porque lo que parece extravagante muchas veces cumple una necesidad reconocible. Con ese marco en la mente, comenzaremos por una reflexión metodológica que condiciona todo lo que viene a continuación. Cuando el viajero del siglo XIX escribió sobre rituales sufíes, tumbas de santos o celebraciones populares, rara vez supo distinguir entre anécdota y norma, entre performance ritual y política de Estado. Esos relatos crearon una imagen de exotismo que se pegó en la imaginación occidental: el otro misterioso. Pero la etnografía moderna nos enseña a mirar de forma distinta, a escuchar la voz de los actores locales, a leer registros jurídicos, a comparar variantes regionales y a rastrear genealogías de práctica que pasan por imperios, migraciones y conversiones forzadas o negociadas. Así, muchas extrañezas que parecen aisladas son en realidad procesos largos de hibridación cultural, prácticas zoroastrianas que se resignificaron bajo un nuevo léxico, ritos africanos que sobrevivieron bajo la apariencia de devoción islámica, o soluciones jurídicas desarrolladas por ulemas para regular un comercio intercontinental. También conviene aclarar una línea roja analítica: no confundiremos heterodoxia con heresía ni raridad con ilegalidad. El mundo musulmán ha producido una enorme pluralidad jurídica, escuelas madhab distintas y una variedad mística, órdenes sufíes con prácticas diversas. Muchas comunidades encuentran equilibrio entre tradición y novedad sin que ello implique decadencia o corrupción religiosa. En cambio, cuando un movimiento reformista denuncia una práctica como vida, innovación censurable, lo que está ocurriendo suele ser una lucha por la autoridad religiosa y social. La etiqueta
innovación funciona como arma política tanto como argumento teológico. Por ello, al abordar lo extraño procuraremos siempre mapear quién posee el poder de decir esto es permitido o esto es desviado en cada contexto local. Nuestra mirada se organizará en capas. Primeramente, las prácticas de éxtasis y trance, danza derviche, dique colectivos, QAWWAL y que, vistas desde fuera, parecen espectáculo o posesión, pero que internamente son técnicas de conocimiento y cohesión. En segundo lugar, los arreglos jurídicos detallados, las reglas matemáticas de herencia, la banca sin interés, el manejo del estatuto personal cuyo grado de tecnicismo sorprende a cualquier profano. En tercera instancia, encontraremos sincretismos históricos, elementos preislámicos que fueron resignificados y hoy conviven con la ortodoxia, desde festividades agrícolas hasta el uso ritual de objetos protectores. Luego la estética y la arquitectura, mezquitas que dialogan con pagodas, mausoleos que funcionan como centros de poder local, y escrituras devocionales que se convierten en amuletos. Finalmente, los choques modernos, reinterpretaciones digitales de normas, movimientos puristas frente a órdenes místicas, y el uso de la religión por actores políticos para legitimar programas de Estado o redes clientelares. Pero no abordaremos esas veintenas como una lista fría. Cada elemento será contado como una pequeña historia, la peregrinación a una tumba donde la gente acude buscando curación, el juez que aplica reglas matemáticas de herencia para recomponer una familia rota, el comerciante que esquiva la prohibición del riba con contratos ingeniosos, la comunidad que mantiene una procesión con raíces animistas transformadas en devoción popular. Al narrar cada caso pondremos rostros, sin sensacionalismo, el sheik que recita versos junto a la hierba que cura, la mujer que encuentra en un ritual local una manera legítima de expresar duelo, el artesano cuya caligrafía enmarca una reliquia que alimenta la memoria colectiva. Esta primera parte termina con una invitación ética, acercarse al extraño no para emplearlo como exotismo o arma crítica, sino para convertirlo en pista de interrogación. ¿Qué necesidad social resolvía esta práctica cuando apareció? ¿Quién la promueve y quién la rechaza hoy? ¿Qué tensiones económicas o políticas la sostienen? Si mantenemos esa actitud, la sorpresa que sentimos dejará de ser juicio y se volverá herramienta de comprensión. En los capítulos que siguen iremos desgranando, con ejemplos concretos y contextos precisos, las 20 manifestaciones que muchos llaman extrañas. Cada una será presentada con su historia, su función social, sus detractores y partidarios, y su lugar en el mapa más amplio del Islam global. Lo que fuera de la comunidad suele verse como exceso, gritos, giros, sudor. Lágrimas dentro de ella tiene nombre preciso y función, es práctica, transmisión y catarsis. Entramos ahora en las arenas movidas de los rituales límite, esos actos que empujan el cuerpo y la mente hacia estados alterados, y que, para el observador externo, a menudo se resuelven en etiquetas fáciles, posesión, fanatismo, o simples supersticiones. Al contar estas escenas, narramos tanto la coreografía como la historia que la hace posible, como órdenes sufíes perfeccionaron técnicas de acercamiento a lo divino, como comunidades rurales conservaron ceremonias de curación, y como, en contextos urbanos, nuevas generaciones reinventan el fervor en conciertos de QAWWALI o en reuniones informales de dhikr. Comencemos por el sufismo, que encarna muchas de estas prácticas y al mismo tiempo ha sido, a lo largo de los siglos, el principal generador de enigmas para el forastero. Las órdenes sufíes, cada una con su propia cadena de maestros, desarrollaron métodos de meditación y expresión que no son actos espontáneos, sino disciplinas. El dhikr, por ejemplo, es la repetición ritmada del nombre de Dios o de fórmulas cortas sacadas del Corán y la Sunna. En algunos contextos el dhikr se hace en voz baja, en otros, como en ciertos silsila, linajes del Magreb o del Levante, la repetición es colectiva, acompasada por palmas, golpes de pie, balanceos que terminan en movimientos bruscos, hasta la extenuación. Estas prácticas son técnicas de
Concentración. Al reducir la atención a una frase repetida, el sujeto reduce el ruido mental y crea una sensación de unión y presencia. Para el que mira desde fuera, el resultado puede parecer hipnosis. Para el practicante, es experiencia epistemológica, conocimiento por contacto y no por argumento. Las danzas derviches de Turquía son la expresión visual quizás más famosa de esa búsqueda. Girar alrededor del propio eje no es un espectáculo folclórico, aunque a menudo se convierta en ello, sino un método simbólico de desprendimiento. La mano derecha abierta recibe la gracia, la izquierda la entrega al mundo. La rotación remite a la órbita celestial y al desapego del ego. Relatos de discípulos describen mareos que se convierten en calma y lágrimas que surgen como efecto de una memoria emocional. En el subcontinente indio, el QAWWALI, música devocional, funciona como un puente entre poesía, memoria religiosa y trance. Los cantos de Rumi, Amir Khusrau o poetas regionales se cantan con intensidad hasta que el público, por contagio, pierde la distancia y vive el poema como experiencia corporal. La música aquí no es mero acompañamiento, es agente catalizador. Otro capítulo entero lo constituyen las peregrinaciones a tumbas de santos locales, llamadas ziyarat en muchos contextos. En Marruecos, Pakistán, Bangladesh o Indonesia, millones acuden cada año a mausoleos que funcionan como centros sociales, proveen alimentos en tiempos de hambre, organizan bodas, sirven de tribunal informal y, crucialmente, ofrecen la esperanza de curación. Los visitantes buscan baraka, gracia espiritual que, según la creencia, emana del santo enterrado. Allí no faltan prácticas que parecen sincréticas, ofrendas de comida, lámparas de aceite, cuerdas atadas como promesa, e incluso objetos personales depositados en la tumba. Para los reformistas, desde los wahabíes originarios del siglo XVIII hasta tendencias contemporáneas más restrictivas, esto equivale a desvío. La intercesión de un santo puede rayar en lo que ellos consideran asociacionismo, pero la persistencia de estas peregrinaciones es explicable. Además de la dimensión religiosa, cumplen funciones institucionales e identitarias. En contextos donde el Estado falla, un mausoleo local puede ser el lugar que organiza asistencia y memoria. La medicina popular islámica, o la curación ritual, merece un capítulo aparte porque articula saberes médicos, magia y religión en formas que desafían nuestras categorías modernas. En lugares tan diversos como el Sahara, el Yemen o Pakistán, existe la figura del curandero que combina lectura coránica, amuletos escritos con versos y remedios herbales. A veces, lo que el paciente busca no es la desvinculación del cuerpo del mal, sino un marco narrativo que haga comprensible su sufrimiento. La explicación ritual, esto es un mal causado por el mal de ojo, produce una solución social que reconstituye vínculos y asigna responsabilidades. El acto de sanar aquí es también acto de reintegración social. Estas prácticas no han permanecido inmunes a la política. En distintas épocas y territorios, los estados modernos han perseguido o cooptado las formas sufíes y populares. Desde reformas estatales en Turquía que pretendieron domesticar las órdenes en el siglo XX, hasta campañas iconoclastas en otras latitudes, la intensidad ritual se convirtió en campo de batalla por la hegemonía religiosa. En contrapartida, contemporáneamente, existe una ola de reciclaje cultural, música sufí en festivales internacionales, tumbas convertidas en destinos turísticos, y jóvenes urbanos que reviven diques en cafés o encuentros privados. La globalización transforma los rituales, algunos pierden contexto y se vuelven espectáculo, otros se reinventan y encuentran nuevos públicos. Para entender la psicología detrás del trance, es útil traer historias que humanicen. Un joven que tras la pérdida de su hermano encuentra en un QAWWALI una forma de llorar en público cuando la norma local le prohíbe el desahogo. Una mujer que, tras años de infertilidad, viaja a un santuario para pedir por ayuda y regresa con la sensación, real o interpretada, de haber sido escuchada.
un anciano sheik cuyo papel no es solo oracular, sino también mediador de disputas familiares. Estos rostros muestran que los rituales límite no son mera extravagancia, son ecos de necesidad, lenguaje de comunidad y, a menudo, la última opción, disponible cuando fallan las instituciones formales. Al cerrar este tramo, debemos insistir en una distinción que aligera malentendidos. No todo trance equivale a pérdida de la agencia. Muchos participantes describen sus estados como elección consciente, fruto de práctica y disciplina. Entender esto obliga a abandonar la lente de exotismo y, en su lugar, adoptar una mirada etnográfica, prestar atención a la técnica, a la transmisión maestro-discípulo, a la función social y a las tensiones políticas que rodean cada práctica. Solo así dejaremos de ver posesión y empezaremos a leer complejas estrategias de memoria, resistencia y consuelo. Si en los rituales límite el asombro viene del cuerpo y la emoción, en el mundo jurídico islámico la sorpresa nace del papel, la lógica y la matemática. El FIQH, la jurisprudencia islámica, es un entramado de interpretaciones y reglas que durante más de 1000 años ha moldeado la vida de millones de personas, abordando desde los grandes principios morales hasta los detalles más íntimos de la higiene, la herencia y el comercio. Para el observador externo, algunas de estas disposiciones resultan desconcertantes no por su extravagancia estética, sino por su precisión obsesiva o por soluciones que parecen sacadas de un rompecabezas. La herencia, por ejemplo, no se reparte a ojo ni según la pura voluntad del difunto. El Corán establece porcentajes fijos para ciertos parientes, y los juristas medievales desarrollaron complejas fórmulas para combinarlos. El resultado es un sistema que, al aplicarse, puede requerir operaciones algebraicas para resolver quién recibe qué cuando hay múltiples herederos en línea directa y colateral. Casos documentados en tribunales muestran cómo un patrimonio modesto debía dividirse en fracciones tan específicas como una 24ava parte de o 5/72 partes, asignadas a hermanos, tías y nietos, generando tanto admiración por la lógica interna como perplejidad ante su complejidad. No menos sorprendente es la manera en que el derecho islámico enfrentó la prohibición del interés, riba, y creó todo un universo de finanzas sharia compliant. Desde hace siglos, comerciantes y juristas idearon mecanismos contractuales para permitir el crédito sin cobrar interés directos, la murabaa, venta con margen de beneficio acordado, el ijara, arrendamiento con opción de compra, o el mudaraba, sociedad de inversión con reparto de beneficios y riesgos. Estas fórmulas, que se siguen utilizando hoy en la banca islámica global, tienen un aire de ingeniería legal que fascina a economistas y desconcierta a profanos. No se trata de simples trucos para esquivar la norma, sino de sistemas coherentes dentro de un marco moral donde la ganancia debe justificarse por trabajo o riesgo, no por el mero paso del tiempo. El estatuto personal, matrimonio, divorcio, custodia, herencia es otro terreno donde lo jurídico se mezcla con lo inesperado. En algunos países musulmanes, existen tribunales religiosos que coexisten con la justicia civil y que aplican la sharia a quienes voluntariamente se someten a su jurisdicción. Allí, un contrato matrimonial puede incluir cláusulas que en otros contextos parecerían exóticas: derecho de la mujer a divorciarse bajo condiciones específicas, acuerdos sobre residencia, o limitaciones pactadas para matrimonios polígamos. La poligamia misma, permitida en la teoría con un máximo de 4 esposas, en la práctica varía enormemente. Hay estados donde está restringida hasta casi desaparecer y otros donde sigue siendo un derecho regulado. Más allá de los grandes temas, el FIQH también regula aspectos de la vida cotidiana con una minuciosidad que sorprende. Hay capítulos enteros dedicados a la pureza ritual, como y cuándo lavarse, qué sustancias invalidan la ablución, cómo purificar recipientes, e incluso cómo tratar con animales impuros. Algunos manuales jurídicos medievales describen escenarios tan concretos que parecen extraídos de un manual de supervivencia moral, que hacer si un pájaro impuro bebe del mismo recipiente que uno usa, o cómo orar si uno está enfermo y no
puede orientarse hacia la Meca. Estos ejemplos muestran que el derecho islámico no es solo un sistema abstracto, sino un intento de cubrir cada posible contingencia de la vida humana. El choque cultural más fuerte se produce cuando estas normas se aplican hoy en contextos modernos. En un mundo globalizado, donde las transacciones bancarias, los contratos digitales y los matrimonios mixtos son comunes, los juristas contemporáneos se enfrentan al reto de reinterpretar principios antiguos para resolver problemas nuevos. Así, surgen debates sobre criptomonedas halal, fertilización in vitro conforme a la Sharia, o herencia de bienes digitales. En algunos casos, las cortes religiosas emiten dictámenes que parecen vanguardistas para quien espera rigidez, autorizaciones para mujeres a conducir y viajar sin tutor, contratos de trabajo que equiparan derechos laborales, o fallos que prohíben ciertas prácticas comerciales por considerarlas injustas. El elemento inesperado aquí no es tanto la extrañeza superficial como la constatación de que este corpus legal, nacido en el siglo VII, tiene mecanismos internos para adaptarse, aunque el proceso sea lento y esté lleno de tensiones. Los debates entre ulemas reformistas y tradicionalistas, la influencia de legislaciones coloniales y la presión de los mercados globales han producido híbridos legales que mezclan códigos europeos con sharia local. En países como Marruecos, Egipto o Indonesia, la convivencia de normas religiosas y civiles da lugar a escenarios donde un mismo caso puede tener resoluciones distintas según el tribunal que lo trate. Detrás de cada artículo y cada dictamen, hay un esfuerzo por preservar coherencia moral y, al mismo tiempo, sobrevivir en un entorno cambiante. Para el visitante que espera encontrar un bloque monolítico e inmutable, descubrir esta flexibilidad controlada es, quizás, la mayor de las sorpresas, porque el derecho islámico, con toda su fama de rigidez, ha demostrado una capacidad notable de absorber influencias, traducirlas a su propio lenguaje y usarlas para mantener viva una tradición que sigue rigiendo, con precisión milimétrica, desde la herencia de una casa familiar hasta la compraventa de un rascacielos. En la geografía viva del Islam, muchas de las escenas que hoy llaman extrañas son, en realidad, los residuos iluminados de encuentros antiguos, la nueva fe, que se impuso, con distintas intensidades, sobre paisajes humanos ya poblados por ritos, mitos y técnicas sociales. Esa superposición no fue un accidente ni siempre una sumisión, fue, con frecuencia, una estrategia eficaz de integración. El resultado son prácticas híbridas que funcionan como mapas, señalan rutas de migración, trayectos de poder, tránsitos de creencias y resistencias culturales que jamás fueron completamente borradas. En esta parte vamos a recorrer algunas de esas huellas. Nowruz, que sobrevive bajo nombres islámicos, sacrificios agrícolas que usan invocaciones coránicas, santuarios que mezclan santos y ancestros para entender por qué la hibridación no es defecto, sino síntoma de vitalidad. Comencemos por Persia, donde la sombra zoroástrica sigue presente en celebraciones y símbolos que, tras la llegada del Islam, fueron resignificados. Nowruz, el año nuevo que nace del ciclo solar y de antiguas liturgias persas, no desapareció, se transformó. En comunidades chiítas de Irán e Irak, la llegada de la primavera convive con lecturas coránicas, duelos religiosos y visitas familiares. La mesa del Afzen se coloca junto a recitaciones y bendiciones, y en ciertos casos la fiesta adquiere rasgos que hoy los ulemas legitiman como costumbre cultural enmarcada bajo el respeto religioso. Esto no significa sincretismo vacío, sino una reelaboración simbólica, un rito agrícola antiguo que encuentra en la liturgia islámica nuevas palabras para expresar las mismas preocupaciones: fertilidad, memoria, renovación, y así sobrevive. Adaptado, en Anatolia y los Balcanes, la ruta del sufismo y las órdenes derviches encontró resonancias con tradiciones chamánicas y prácticas comunitarias preislámicas. La orden Bektashi y muchas formas del alevismo incorporaron elementos festivos, símbolos animales y cosmologías locales que, en la práctica, desdibujaron la frontera entre lo sagrado y lo profano. En varias aldeas, por ejemplo,
Los festivales otoñales que antes celebraban la caza o la cosecha pasaron a incluir la bendición del Seik, la procesión con relicarios y la siembra simbólica de baraka en la tierra. Así, la estructura ritual permaneció mientras el léxico religioso cambió. Más al sur, en África Occidental, el Islam encontró sociedades con cultos a los antepasados, sistemas de máscaras y clanes de curanderos. Allí los marabouts, santos locales que actúan como intermediarios, no reemplazaron por completo las antiguas instituciones. Las absorbieron. La oración islámica se mezcla con ofrendas a enterramientos sagrados y amuletos escritos con versos coránicos conviven con objetos talismánicos de origen animista. Los santuarios de personajes que fueron compañeros de santos islámicos o conversos legendarios funcionan hoy como centros de arbitraje social, dan alimentos en tiempos de crisis, sirven de banco comunal y sostienen la memoria colectiva. Más allá de la piedad, estas instituciones son nodos prácticos que han garantizado la supervivencia social en contextos de inseguridad estatal. En el subcontinente indio, el paisaje religioso es un laboratorio de hibridaciones. El culto popular a los pirs y los QAZ y Saibs se instaló en zonas donde la convivencia con hinduismo y folclore local había dejado costumbres de devoción íntima. El Slameto Selamatan en Java, Indonesia, banquetes rituales comunitarios que piden protección y armonía, es un ejemplo claro de cómo formas rituales no islámicas fueron reescritas con fórmulas coránicas y recitaciones en árabe o en lengua local. El resultado es un acto que cumple funciones sociales, redistribuir alimentos, consolidar vínculos y cosmológicas, apaciguar espíritus, asegurar la lluvia sin romper la pertenencia religiosa de los participantes. En muchos casos, la autoridad religiosa local incorporó estos ritos como costumbres permisibles, porque cumplen una función social incuestionable. Otra pista interesante aparece en las prácticas de curación en zonas rurales del Magreb, del Levante y del sur asiático. El uso de recipientes con agua bendecida, la lectura de suras sobre heridas antiguas o el recorrido de calles rogando por lluvia guardan eco de rituales de purificación preislámicos. Lo notable no es la supervivencia pura de lo anterior, sino la reelaboración. Se pone el Corán como texto legitimador encima de un ritual que antes tenía otra matriz simbólica, y así se crea una nueva gramática religiosa que puede resistir críticas de ortodoxia por su revestimiento textual. En términos políticos, la hibridación fue y es una herramienta de legitimación. Gobernantes y élites la usaron para construir continuidad con el pasado, erigir mausoleos en lugares de culto popular, patrocinar fiestas que mezclan símbolos viejos y nuevos, o en el caso de dinastías imperiales, incorporar clérigos locales que aceptaran ciertas prácticas como licencia cultural. En contraparte, los movimientos reformistas modernos han tendido a denunciar estos restos como innovaciones peligrosas, y en muchos países, esa tensión derivó en persecuciones de órdenes místicas, clausura de teques o campañas de reeducación religiosa. La consecuencia es un mapa de resistencias. En unos lugares, el sincretismo se transforma en espectáculo turístico, en otros, en clandestinidad protectora. Para comprender la persistencia de estas formas, conviene escuchar historias concretas. Piensa en una aldea de montaña donde, cada otoño, se canta una letanía que incluye versos coránicos y palabras en una lengua local extinta. La letanía pide protección para los rebaños. A ojos de un purista urbano, eso es sincretismo confuso. Para los pastores, es la única política cultural que garantiza la cooperación en tiempos de escasez. O imagina a una mujer en un pueblo africano que visita el santuario de un marabout buscando la recuperación de su hijo, deposita una prenda, recita una oración y se somete a una ceremonia que mezcla palabras coránicas y signos que provienen de la abuela curandera. Esa mezcla funciona porque articula dos niveles de confianza, el textual y el intergeneracional. El efecto más profundo del sincretismo es que preserva memoria. Mientras las bibliotecas guardan leyes y teologías, los rituales híbridos fragmentan y transportan relatos que podrían haberse perdido, nombres de deidades, transformados en epítetos santos,
calendarios agrícolas que sobrevivieron mediante conversión litúrgica o prácticas domésticas que mantienen técnicas ancestrales de gestión de recursos. Lo extraño a la mirada externa es, en realidad, un archivo en funcionamiento. Cerramos esta parte con una pregunta que atraviesa la ética del análisis. ¿Cómo valorar estas hibridaciones sin caer ni en el exotismo ni en la condena? La respuesta exige una doble medida: reconocer la autonomía normativa de las comunidades, es decir, su derecho a mantener prácticas que satisfacen necesidades sociales y, al mismo tiempo, identificar cuando esas prácticas vulneran derechos o se usan para justificar exclusiones. No todo sincretismo es inocuo ni todo restauracionismo es legítimo, pero si tomamos la hibridación como indicio y no como defecto, descubriremos que esos restos preislámicos no son reliquias muertas, son procesos vivos que nos cuentan, mejor que cualquier compendio doctrinal, cómo las gentes comunes usaron la religión para sobrevivir, pactar y recordar. Si hasta ahora hemos explorado rituales límite, complejidades jurídicas y sincretismos históricos, llegamos a un ámbito donde lo extraño se manifiesta a través de la forma, el espacio y la mirada, la estética islámica, la arquitectura de mezquitas y mausoleos, y los símbolos que, para el observador externo, parecen excesivos o misteriosos. Pero, como ocurre con todo lo que hemos visto, detrás de la apariencia hay lógica, historia y función social. Cada minarete, cada caligrafía y cada patrón geométrico transmite información religiosa, cultural y política. En esta parte, desgranaremos cómo la estética no es mero ornamento sino lenguaje, y cómo, al decodificarlo, lo que parecía extravagante se convierte en coherente y profundo. La arquitectura islámica es uno de los vehículos más claros de este lenguaje. Mezquitas, madrasas y mausoleos varían enormemente según región y época, pero comparten elementos que cumplen funciones rituales y simbólicas. El patio central de las mezquitas, el mihrab orientado hacia la Meca, el minarete que llama a la oración, cada elemento tiene una función práctica, pero también crea experiencia visual y sensorial que guía la mente del creyente. Algunas mezquitas otomanas, por ejemplo, combinan cúpulas y semicírculos que generan sensación de ingravidez y armonía, buscando que quien entra perciba la infinitud de Dios. Para un visitante no familiarizado, la repetición geométrica y la profusión de arabescos puede parecer exagerada o hipnótica, pero se trata de un código de contemplación, patrones infinitos que representan la infinitud divina y la unidad subyacente en la multiplicidad del mundo. La caligrafía es otro territorio donde la sorpresa se encuentra en la función y no solo en la forma. Los versos coránicos no se escriben simplemente para leerlos, se convierten en ornamento, protección y memoria. Los manuscritos iluminados, los versos tallados en piedra, o los amuletos portátiles, integran belleza y sacralidad. Es frecuente encontrar mezquitas donde la inscripción coránica ocupa un lugar tan central que parece decorativa, pero su función es instruir, recordar y proteger. Los calígrafos mismos eran figuras reverenciadas, pues su dominio técnico y estético era considerado un acto de devoción. La precisión de trazos, la armonía de proporciones y la elección de materiales no son caprichos, son traducciones visuales de la perfección divina. Los mausoleos y santuarios locales, que ya mencionamos en el contexto de peregrinaciones, agregan capas de simbolismo estético que pueden resultar chocantes para el externo. La combinación de colores vivos, mosaicos complejos, lámparas de aceite suspendidas y objetos rituales no es ornamental sin propósito, crea un espacio donde se experimenta la sacralidad, la memoria colectiva y la jerarquía espiritual. Cada elemento indica la importancia del santo, la función del espacio como centro social y ritual, y la conexión entre lo visible y lo invisible. Las formas pueden parecer heterogéneas, pero cumplen la lógica de comunicar poder, devoción y continuidad histórica. En muchos casos, lo estético se cruza con lo político. Los gobernantes han usado la arquitectura para legitimar su autoridad. Cúpulas gigantes que marcan la presencia del Estado,
complejos funerarios que conectan linajes dinásticos con santos venerados, y madrazas decoradas que indican poder y prestigio educativo. En contextos urbanos contemporáneos, la restauración de mezquitas históricas o la construcción de nuevas estructuras suntuosas sigue la misma lógica. Lo visual impresiona, comunica y organiza la experiencia religiosa. Finalmente, los símbolos islámicos cotidianos, desde el uso de ciertos colores hasta la orientación de tumbas o la disposición de objetos rituales, siguen reglas codificadas que pueden parecer arbitrarias o extrañas, pero cumplen funciones prácticas y comunicativas. Por ejemplo, en varias comunidades, el verde se asocia con el paraíso y la prosperidad. Los diseños geométricos indican jerarquía espiritual, y la colocación de ciertas inscripciones protege espacios y objetos, integrando lo estético con lo mágico y lo religioso. Historias concretas ayudan a humanizar estas estructuras. Un peregrino que, al entrar a una mezquita, se siente abrumado por la repetición de patrones y cúpulas, pero que, al aprender su significado, percibe la intención de guiar su mente hacia la contemplación. Un calígrafo que pasa años perfeccionando un solo verso y cuya obra protege un santuario de siglos. Un arquitecto contemporáneo que diseña un complejo religioso que integra tradición y funcionalidad urbana. Lo que inicialmente parece extraño o excesivo revela, al examinarlo, sofisticación, coherencia y profunda intencionalidad. Cerramos esta parte con un aprendizaje. La estética islámica, aunque impactante, no es caprichosa. Cada forma, cada línea y cada color cumplen función simbólica, ritual y social. Comprender estos códigos permite pasar de la sorpresa superficial a la admiración informada. Lo que parecía un exceso decorativo se transforma en lenguaje de fe, memoria y poder, mientras la historia y la tradición han generado rituales, leyes, sincretismos y estética. El siglo XXI introduce un nuevo escenario donde lo extraño se manifiesta de manera inesperada. La digitalización, la globalización y las tensiones políticas transforman, reinterpretan y a veces exageran prácticas islámicas. Lo que antes era local, ahora puede viralizarse. Lo que era ritual privado, se vuelve debate público. Lo que parecía rígido, se adapta o se cuestiona frente a nuevas tecnologías y redes sociales. Esta última parte explora cómo la modernidad redefine la percepción de lo islámico y cómo las comunidades negocian identidad, autoridad y visibilidad en un mundo interconectado. Uno de los efectos más visibles es la circulación global de rituales y expresiones místicas. Videos de derviches giradores, QAWWALIS indios o peregrinaciones a tumbas de santos circulan por YouTube, TikTok e Instagram, muchas veces sin contexto, generando asombro en audiencias que nunca han visitado esas comunidades. La reacción externa suele etiquetar estas prácticas como extrañas, hipnóticas o incluso irracionales, pero para los participantes son actos de devoción plenamente integrados en su vida social y espiritual. La digitalización amplifica la brecha entre percepción interna y externa. Lo que antes era experiencia compartida localmente, se convierte en espectáculo mediático, sujeto a interpretaciones descontextualizadas. Las reinterpretaciones legales y doctrinales también se aceleran con la tecnología. Fatuas digitales, consultas online y aplicaciones de jurisprudencia islámica permiten que individuos accedan a opiniones religiosas de manera inmediata, pero también crean conflictos entre autoridades locales y globales. Por ejemplo, jóvenes musulmanes en Occidente pueden recibir consejos contradictorios sobre matrimonio, finanzas o alimentación, dependiendo del canal o del jurista consultado. Esto genera un ecosistema plural y a veces caótico donde la diversidad interna, antes contenida en geografía, ahora se expone a juicio público, aumentando la percepción de extrañeza por parte de foráneos. Otro choque moderno surge con los cambios en la vida urbana y laboral. La aplicación de reglas tradicionales en entornos contemporáneos produce tensiones visibles. Vestimenta, alimentación, horarios de oración en oficinas multinacionales, uso de bancos y seguros que cumplen las áreas. Muchas comunidades han desarrollado soluciones creativas,
contratos laborales adaptados, servicios financieros digitales que cumplen normas de riba, oratorios portátiles en ciudades densas, y aplicaciones móviles que calculan el tiempo de oración, o la dirección de la Meca. Para un observador externo, estos arreglos pueden parecer curiosos o sofisticados, pero en realidad representan adaptación funcional, mantener la fidelidad religiosa en entornos que cambian rápidamente. Los movimientos reformistas y puristas también se amplifican en el espacio digital. Campañas contra prácticas consideradas vida, innovaciones censurables o sincréticas pueden viralizarse y presionar a comunidades enteras, incluso a miles de kilómetros de distancia. Esto genera fenómenos de censura interna y debate sobre autoridad. ¿Quién puede decidir qué es ortodoxia en un mundo donde las voces se multiplican y se distribuyen globalmente? Las tensiones no son meramente teóricas, afectan la identidad de las comunidades, su cohesión y la supervivencia de prácticas culturales que antes se consideraban inofensivas. A su vez, el Islam moderno se enfrenta a la reinterpretación de símbolos y estética. Mezquitas y santuarios ahora pueden aparecer en recorridos virtuales, exposiciones culturales o videojuegos educativos. El público global percibe patrones, colores y rituales sin el marco social y espiritual que les da sentido, generando una sensación de rareza. Lo que parecía exageración ritual o decorativa en contextos locales se vuelve motivo de asombro cultural. Los mismos minaretes, cúpulas y caligrafías que antes comunicaban unidad y espiritualidad ahora se leen como lo exótico o lo curioso. Finalmente, la globalización digital reconfigura la autoridad y la memoria. Textos coránicos, hadices y manuales legales están disponibles en múltiples formatos y traducciones. Tutoriales sobre rituales, peregrinaciones virtuales y consejos religiosos alcanzan audiencias masivas. Esto democratiza el acceso y preserva memoria, pero también expone prácticas tradicionales a críticas externas y a interpretaciones erróneas. La extrañeza contemporánea no proviene de la práctica en sí, sino de la disonancia entre el significado interno y la percepción globalizada. Al cerrar este recorrido por lo moderno, comprendemos que la mirada externa de asombro y exotismo es solo un reflejo parcial. Los musulmanes contemporáneos negocian identidad, tecnología y tradición, reinterpretan leyes, rituales y símbolos, y enfrentan tensiones que sus antepasados solo conocieron parcialmente. La extrañeza, entonces, no es un defecto intrínseco de las prácticas, sino un efecto de la exposición global, de la reinterpretación y de la transformación constante de la experiencia religiosa. Así, el siglo XXI redefine lo que entendemos por lo extraño en el Islam, recordándonos que la fe es un fenómeno vivo, adaptable y profundamente humano. Si te gustó esta curiosidad, deja un comentario y comparte este video para que más personas puedan descubrir más sobre los misterios del mundo. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima curiosidad.